Amigos, les doy la bienvenida al canal de YouTube Ucrania Hoy. Esta es la noticia principal. Hoy todo el mundo se pregunta dónde y cuándo se reunirán Zelensky y Putin, o si acaso se reunirán. La prensa occidental escribe que Trump no organizará una reunión entre los dos presidentes. El presidente de Ucrania considera que su posible reunión bilateral con Putin debe celebrarse en una Europa neutral, aunque tampoco se opone a Turquía. Sin embargo, la parte rusa sigue demorando el proceso. En particular, Lavrov dio a entender que Putin no está dispuesto a reunirse con Zelensky. Al mismo tiempo, el lacayo de Putin dice tonterías sobre garantías de seguridad para Ucrania. Incluso voy a citar: las garantías de seguridad para Ucrania deben ser proporcionadas por Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China. Por cierto, los países europeos quieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despliegue casas estadounidenses en Rumanía como parte de las garantías de seguridad para Ucrania. Más detalles sobre todo esto en el reportaje. A continuación, regresamos al estudio para la discusión. Parece que no habrá que esperar ninguna reunión entre Putin y Zelensky. Bueno, de eso hablaremos más adelante. ¿Recuerdan que Putin, incluso durante la reunión con Trump, aceptó las garantías de seguridad para Ucrania? Pues bien, como siempre, no es tan sencillo. En Occidente y sobre todo en Estados Unidos entienden perfectamente que discutir seriamente cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa es una utopía, es un camino que no lleva a ninguna parte. Y si analizamos más a fondo, Lavrov insinúa el mismo formato de negociaciones que en Estambul en el año 2022. En este contexto, la parte ucraniana propuso, y nuestra delegación entonces estuvo de acuerdo, desarrollar garantías de seguridad en las que participarían todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, la Federación Rusa, la República Popular China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y además algunos países adicionales. Se mencionaron Alemania y Turquía. Sí, exactamente así. Resulta que las garantías de seguridad para Ucrania por parte de Rusia deben ser proporcionadas por la propia Rusia y además también por China. Pero ¿considerarán esta situación Estados Unidos y Europa como una victoria diplomática o también comprenden los riesgos? Los rusos siguen manteniéndose firmes en su postura y lanzan todo tipo de mensajes, que son tanto confirmaciones directas como indirectas de que en realidad en el Kremlin no quieren al día de hoy ni un alto el fuego, ni el fin de la guerra, ni firmar un tratado de paz. La declaración de hoy, tanto de Lavrov como de otros portavoces de la Federación Rusa, parece otra manipulación más, dirigida a prolongar el proceso y retrasar el momento de la imposición de sanciones secundarias. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, ya informó el 19 de agosto que el 19º paquete de sanciones para Rusia estará listo en septiembre, y subrayó que no se puede confiar en Putin. Pero por supuesto, claro, Lavrov reaccionó. Ella dijo, ya después de la reunión en Washington, que la Unión Europea no confiará en ningún acuerdo con la Federación Rusa. Por eso, la Unión Europea continuará apoyando a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y la Unión Europea va a impulsar nuevas sanciones contra Rusia, independientemente de los acuerdos en los que no confía. Pero eso no es diplomacia, eso ya es degradación. Europa y Estados Unidos están preparando un plan de seguridad para Ucrania, que debería ser acordado en solo 10 días. Entre las opciones están el envío de instructores, patrullas aéreas y ayuda en el desminado del Mar Negro, control de fronteras con drones y una alianza militar siguiendo el modelo de los tratados de Estados Unidos con Japón o Corea del Sur. Por el momento, Ucrania no ha recibido ninguna garantía concreta de seguridad por parte de sus aliados. Hemos escuchado muchas hipótesis, teorías, suposiciones y modelos diferentes, pero a pesar de ello, no existen decisiones que puedan considerarse concretas, ni aquellas que realmente puedan convertirse en un factor decisivo para prevenir en el futuro una posible agresión rusa. Además, los líderes europeos quieren que el presidente de Estados Unidos despliegue casas estadounidenses en Rumanía como parte de las garantías de seguridad. ¿Pero aceptará Trump hacer algo así? Algunos aliados de Trump lo están empujando hacia esa decisión, pero al mismo tiempo el propio presidente estadounidense es bastante influenciable y su postura a menudo cambia dependiendo de las negociaciones que haya tenido.
El presidente estadounidense en general es conocido por su política de aislamiento y su intento de distanciarse de la seguridad colectiva en el continente. Por eso, la situación con los cazas estadounidenses en Rumanía a día de hoy parece bastante incierta. Bueno, en cuanto a las perspectivas de una reunión entre Putin y Zelensky, a veces están listos, a veces no. Y ahora Lavrov incluso informa sobre una preparación minuciosa, sin fechas. Como ya he dicho, estamos listos para cualquier formato, pero cuando se trata de reuniones al más alto nivel, es necesario prepararlas de la manera más minuciosa posible en todas las etapas previas, para que las cumbres no resulten en un empeoramiento de la situación, sino que realmente pongan fin a esas negociaciones que estamos dispuestos a continuar. Pero me apresuro a recordar con qué rapidez se preparó la reunión entre Putin y Trump. Como se suele decir, cuando hay voluntad, hay manera. El Kremlin dice directamente que Putin no está dispuesto a ir ni a hacer ninguna concesión real. Las mentiras que Putin le contó a Trump en Alaska son otra historia aparte, que no tiene nada que ver con un verdadero proceso de paz. Para lograrlo son importantes dos factores. El primero es la presión económica sobre Rusia. En segundo lugar, Ucrania necesita armas, y muchas. Sin embargo, el presidente de Ucrania declaró que una posible reunión con Putin podría tener lugar en una Europa neutral, por ejemplo, Suiza o Austria. Pero Zelensky también dijo que no se opone a Turquía. Para ayudarnos a entender este vinagreta geopolítico, le pedimos ayuda a Volodymyr Fesenko, politólogo que ahora se une a nuestra transmisión. Vladimir, buenas tardes. Me alegra mucho verlo. Buenas noches. ¿Qué panorama estamos observando? Ayer Putin hizo una jugada maestra, tanto en el sentido literal como en el figurado de la palabra. Dejó salir a Lavrov, quien de hecho le negó a Trump la reunión entre Putin y Zelensky, que recuerdo fue una iniciativa de Trump. Todo el mundo quedó expectante, esperando cómo respondería Donald Trump, repito, el autor de esta iniciativa, a esta sonora bofetada, muy fuerte y humillante en mi opinión. Hoy Trump declaró literalmente lo siguiente: es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país agresor. Luego añadió algunos adornos. Lo mismo ocurre con Ucrania y Rusia. El mentiroso y sumamente incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania respondiera, solo defenderse. ¿Cómo funcionó eso? Como siempre, la frase de que esta guerra no habría ocurrido, eso ya es un estribillo. Simplemente le sale automáticamente si él hubiera sido presidente. Y unas palabras muy interesantes al final de esta publicación: se avecinan tiempos interesantes. ¿Cree usted que esto es una respuesta a Putin? ¿Ah? ¿Es esto un chantaje a Putin? Y tal vez esto ya es una clara insinuación de que, por ejemplo, los Tomahawk pronto estarán en servicio con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, yo no me pondría ahora a fantasear sobre los Tomahawk. La gran mayoría de los expertos militares, tanto nuestros como occidentales, creen que Estados Unidos no suministrará Tomahawk a Ucrania. Aquí hay que ser realistas. Pero esta publicación de Trump realmente contiene una insinuación sobre la posibilidad de suministrar armas de largo alcance a Ucrania. ¿Cuál es? Esa es otra cuestión. Directamente, esto no es una respuesta a Lavrov, y mucho menos Trump no va a debatir con Lavrov. Por supuesto, él puede responder de alguna manera. Vladimir, cuando le convenía, incluso prestó atención a las publicaciones borrachas de Medvedev. Lo sé, pero eso es una emoción de Trump, es una emoción de Trump. En este caso no creo que él vaya a entrar en polémica precisamente con Lavrov, pero creo que tiene información de que los rusos no tienen prisa, no quieren ocuparse de preparar este encuentro. Además, según el contexto, la idea al parecer inicialmente vino de los propios rusos, aunque en realidad no sabemos cómo fue formulada ni cómo la percibió Trump. Aquí también puede haber un efecto de teléfono descompuesto, como en su momento ocurrió con Witkoff, quien entendió la idea del llamado intercambio territorial de una manera completamente diferente a como supuestamente la proponía Putin. Aquí podría estar ocurriendo algo similar, lamentablemente. Pero en cualquier caso, esto es todo lo que está ocurriendo en torno a esta extraña iniciativa, en realidad, porque inicialmente se discutía la idea de una cumbre trilateral entre Trump, Zelensky y Putin. A Trump le gustó esta idea y fue apoyada en la reunión con Zelensky y los líderes europeos.
Y me parece que Putin, que no quiere reunirse con Zelensky, que quiere negociar solo con Trump, empezó a pensar en cómo sabotear ese encuentro. Por eso comenzaron estas maniobras sobre que tal vez primero haya una reunión con Zelensky y luego, como es bien conocida la táctica, que primero los ucranianos se preparen, cumplan nuestras condiciones y después habrá ese encuentro. Eso no le conviene a Trump. Trump quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Él no quiere perder el ritmo. De hecho, la información de que los estadounidenses no participarán en la preparación de esta reunión significa que si los estadounidenses no participan como mediadores, incluso a nivel organizativo, en la preparación de esta reunión, de esta cumbre, entonces con alta probabilidad no se llevará a cabo. Putin no quiere. Si una de las partes no quiere la reunión, es poco probable que se lleve a cabo. Así es, por desgracia, la situación. Y por supuesto, los estadounidenses tendrán que responder. No solo Trump tendrá que responder en su red social, pero creo que se necesitan respuestas más serias, más contundentes, diría yo, materiales, incluso en forma de suministros de armas a Ucrania. Quizás, como insinúa Trump, incluso armas de largo alcance. Eso sería en realidad la respuesta más significativa, incluso si se trata de un lote limitado, no importa. Aquí lo importante es la señal en sí. O llegan a un acuerdo o Estados Unidos continúa e incluso incrementa el suministro de armas a Ucrania. Así que de una forma u otra creo que el tema seguirá en discusión. Pero es evidente que Putin no quiere negociar y hay que volver a la estrategia de presionar a Putin. Creo que es la única manera realista de empujar a Putin hacia unas verdaderas negociaciones. Vladimir, en la situación actual, ¿Trump puede permitirse el lujo de salir de este proceso de negociación? ¿Puede él lavarse las manos hoy en día y distanciarse de la guerra ruso-ucraniana? Bueno, teóricamente eso es posible. Este es un tema que se ha estado discutiendo durante al menos medio año. Bueno, más bien durante 4 o 5 meses. Fue por primera vez en abril cuando se empezó a discutir este tema, pero en ese momento era más bien un chantaje y una presión tanto para Ucrania como para Rusia. O llegan a un acuerdo o Trump podría salir del proceso de negociación. Luego esto volvió a sonar en junio, pero al final vimos que Trump de todos modos no sale del proceso de negociación. Además, la historia de los acuerdos de paz entre Azerbaiyán y Armenia demostró que a Trump le gusta el papel de pacificador y Trump cree que se le da bien. En segundo lugar, y tal vez esto sea lo más importante en este momento, Trump quiere recibir el Premio Nobel de la Paz. De esto se habla en la Casa Blanca y diversas fuentes lo confirman. Y aquí se requieren no solo esfuerzos serios y reales, sino también resultados concretos para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Y creo que esto es un poderoso incentivo para Trump. Incluso sus declaraciones, que muchos interpretan de diferentes maneras y con ironía, de que quiere ir al cielo, Trump quiere ir al cielo, y para eso necesita lograr la paz en Ucrania. Bueno, después de todo, la edad de Trump ya es bastante avanzada. Él piensa en la eternidad. Al final, no importa cuál sea su motivación. Por ahora, es evidente que Trump está abordando activamente esta problemática, la cuestión de las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana. Incluso la Casa Blanca informó que, debido a la intensificación de las negociaciones, Trump incluso renunció a sus vacaciones. Creo que al menos durante el próximo mes y medio, o quizás incluso más tiempo, pienso que Trump definitivamente no va a rechazar las negociaciones ni a dejar de contribuir o influir en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Él se va a ocupar de esto, va a presionar sobre todo a Rusia para que participe en tales negociaciones. Por cierto, a principios de agosto, Putin reaccionó. En su reportaje se hablaba precisamente de esto, que cuando las cosas empezaron a ponerse serias, cuando surgió una amenaza real de un endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, cuando apareció la amenaza de sanciones secundarias contra los países que compran petróleo ruso, Putin se puso nervioso y de inmediato empezó a proponer activamente a Trump que se reunieran. Aunque antes de eso, durante casi medio año desde febrero, Trump también quería reunirse de inmediato con Putin.
pero los rusos usaron la misma retórica, igual que ahora con respecto a Zelensky, diciendo que la reunión se daría cuando estuvieran listas las condiciones previas, cuando todo estuviera acordado, cuando hubiera algo que firmar. Esto se utilizó durante muchos meses. Al final, Putin cambió todo esto de manera abrupta, así que creo que ahora también tendrán que responderle a Trump. De lo contrario, existirá el riesgo de un nuevo y bastante serio enfriamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y de hecho, en ese momento, Putin no solo se puso nervioso cuando temió la realidad de las sanciones estadounidenses, sino que también puso en pausa, en general, el terror de Ucrania con misiles y drones. Y ahora, la respuesta de Lavrov a Trump, además de la reanudación del endurecimiento del terror contra Ucrania. ¿No indica esto que Putin o bien A, ya no teme a las sanciones por alguna razón, o entiende su inevitabilidad y en general está preparado para la ruptura y para las consecuencias inevitables por parte de Washington? No, creo que él no quiere una ruptura con Washington después de todo. La historia de la cumbre en Alaska y en general la organización tan urgente de una reunión al más alto nivel entre Putin y Trump demostró que Trump es muy importante para Putin. Y la conversación que tuvo lugar por la noche, bueno, según la hora de Moscú, entre Trump y Putin también demuestra que si es necesario, se organiza de inmediato una línea directa, se organiza una conversación. No, Trump sigue siendo muy importante, muy significativo para Putin. Por otro lado, me parece que después de la reunión en Alaska, Putin volvió a mostrar autoconfianza, porque a principios de agosto se asustó de que Trump pudiera soltarse del anzuelo, de que la política de Estados Unidos hacia Rusia, que ya había empezado a cambiar tanto en el suministro de armas a Ucrania como en una retórica más dura e incluso en algunas acciones concretas hacia Rusia, eso puso nervioso a Putin y decidió restablecer buenas relaciones con Trump y su influencia sobre Trump. Quizás, después de Alaska, a Putin le pareció que todo estaba bien, que el cliente volvía a estar bajo control. Bueno, lo digo en sentido figurado. Pero creo que Putin piensa más o menos en esas mismas categorías. Para él, Trump es un objeto de manipulación. No es un socio con el que deba llegar a acuerdos. Formalmente es así, por supuesto, jurídicamente y desde el punto de vista de la lógica política. Pero como exagente de la KGB, para él Trump es realmente un objeto de manipulación. Y me parece que decidió que todo está bien, que Trump vuelve a estar bajo control y que se puede volver a una táctica dura de presión. De hecho, la reanudación de los ataques aéreos ya no es tanto para Trump, sino más bien un intento de influir en nosotros, así como una señal para los europeos. El hecho de que los ataques fueran en el oeste de Ucrania es también una advertencia para los europeos. Eso es. Y además, después del dron que casi llegas hasta Varsovia. Exactamente. Lo recordamos. Sí, y eso también creo no es casualidad, pero bueno, no sé si fue intencional o no, pero el hecho de que como resultado de este ataque también se haya golpeado una empresa estadounidense, eso es un hecho muy serio. Y la parte ucraniana ahora está informando activamente sobre esto, no solo a nuestra opinión pública. Creo que esta información, con todos sus detalles, ya ha sido transmitida a la embajada estadounidense y creo que también se ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, para disipar la ilusión que existía en la Casa Blanca desde febrero bastante. Que los negocios pueden ser una garantía de seguridad. Exactamente, que basta con que haya instalaciones económicas estadounidenses en el territorio de Ucrania y todo eso será una garantía de seguridad. No, eso no detiene a Putin. Putin puede atacar también a empresas estadounidenses. Por cierto, en la región de Poltava, donde también hubo ataques, allí también hay instalaciones de inversores occidentales, incluidos estadounidenses. Así que esto es algo muy serio y creo que esto también posiblemente influye en Trump, incluso en su publicación de hoy. Ya veremos. Creo que ahora habrá ciertas acciones por parte de Estados Unidos. Sí, por supuesto, Trump tiene cambios de humor y ciertas pausas. Esa es una característica de su psicología y comportamiento, pero tiene que responder. Y a Putin hay que presionarlo constantemente, hay que hacerlo entrar en razón. Y como ha demostrado la práctica, a Trump a veces, no siempre, pero a veces le sale bien.
Pero juzgando por la expresión facial y el comportamiento de Trump en Alaska durante su conferencia de prensa, sí, si se puede llamar así, él sacó muchas conclusiones para sí mismo. Pero tal vez, en cierto sentido, por ahora tiene las manos atadas. Quizás algún día sepamos por qué y cómo. Y sí, tiene razón, lo más probable es que... Creo que aquí, sí, perdón por interrumpir, creo que aquí no se trata de que tenga las manos atadas. En realidad creo que No estoy insinuando ninguna teoría conspirativa vinculado por China. Bueno, para poder hablar de sanciones A ahora, también necesitamos tener sanciones B, y todos entendemos esto perfectamente. Y Trump probablemente no tiene ningún plan B. Si tiene estoy completamente de acuerdo con esto. Yo creo que precisamente así es, porque para él ahora el gran dilema es cómo pacificar a Rusia. Me parece que finalmente se dio cuenta de que no tiene tantos mecanismos de influencia sobre Putin. Y lo principal es que cuando entienda que solo tiene una palanca, que es el armamento para Ucrania y la presión de las sanciones, me gustaría que finalmente recurriera a ella. eso es realmente así. En cuanto a China, estoy completamente de acuerdo. Con China, Trump no quiso ir hacia una escalada, hacia una nueva guerra comercial, y realmente tenía dudas. Esto incluso se notaba en sus comentarios, en sus publicaciones en la red social, que no estaba seguro de que las sanciones, al parecer se estaban preparando sanciones restrictivas contra Rusia, fueran a dar resultado. Pero de una manera u otra, entonces, Putin reaccionó. Así que ahora creo que Trump debe combinar la presión retórica y política con las sanciones y, por supuesto, con el suministro de armas a Ucrania, porque creo que eso es lo que más influye en Putin. Simplemente creo que Trump realmente cometió un error táctico. Al parecer, cuando se reunió con Putin en Alaska, decidió que esas muestras de atención, los intentos de cautivar a Putin, lo desenmascararían, que Putin haría concesiones y llegaría a acuerdos. Eso no sucedió y eso decepcionó a Trump. No pudo admitir sus errores, por eso dijo que habíamos llegado a un acuerdo. Todo fue maravilloso, pero creo que se dio cuenta de su error táctico. Por eso hubo una reunión en Washington y un acuerdo ya con los socios europeos, incluido el inicio de negociaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania. Y esto, por cierto, es algo que quiero destacar. Los estadounidenses accedieron a algo a lo que se habían negado antes, hace medio año, antes de la reunión en el despacho Oval y durante esa misma reunión. Y allí, uno de los problemas era precisamente que Ucrania insistía en obtener garantías de seguridad para sí misma en el proceso de negociaciones de paz. Y Estados Unidos dijo que no, que eso no se iba a discutir. Ahora lo están discutiendo. Se ha dado un paso adelante. Es más, es precisamente el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, quien encabeza el grupo de trabajo sobre garantías de seguridad para Ucrania. Así que, en este sentido, incluso el hecho de discutir este tema, de trabajar en este tema, también es una advertencia para Rusia. Esto ya es simplemente un cambio tectónico. Exactamente, es un cambio muy serio. Muy, muy importante. Y si ya lo han visto después de su publicación, Trump también compartió una foto en la que se comparaba a sí mismo y a Putin con el expresidente de EU, Nixon, y el secretario general de la URSS, Khrushchev. Incluso podemos mostrarla a nuestros espectadores. Explique, por favor, ¿qué señal es esta? ¿De qué se trata? ¿Tenemos esa foto? Un segundo. Aquí está. Comparó dos reuniones en Alaska y el encuentro de Nixon con Khrushchev. ¿Qué tipo de paralelismo histórico es este? ¿Qué quiso decir con esto? Si es que, por supuesto, aquí hay algún sentido en absoluto. El sentido aquí es muy profundo, muy importante en el contexto de la cultura política estadounidense. La foto de abajo es el encuentro del año 59. Nixon, que en ese entonces era vicepresidente de EU, por así decirlo, estaba representando a Eisenhower, quien era el presidente. Khrushchev llegó entonces de visita a Estados Unidos y Khrushchev empezó entonces a convencer a los estadounidenses de que el comunismo era un sistema social más avanzado que históricamente vencería al capitalismo. Pero Nixon entabló con él una discusión ideológica y visualmente como que había una especie de dominio en esta discusión, mostrando que los estadounidenses no le temen a Khrushchev y llevan la discusión, el debate con el líder comunista de manera muy insistente. Ese dedo con el que Nixon literalmente le apunta al pecho a Khrushchev se convirtió en una especie de símbolo peculiar.
Es como, bueno, en ese momento, como diríamos ahora, un meme visual. Y bueno, encontraron un gesto similar en Trump. Y dado que en la tradición política estadounidense esta historia, la polémica entre Nixon y Khrushchev quedó en la memoria y es un hecho muy significativo, en la Casa Blanca decidieron mostrar los paralelismos. Además, Nixon era republicano, así que todo está bien, es políticamente correcto para Trump y su equipo. Esto también es una especie de indicador de que en Alaska Trump no cedió ante Putin, sino que al contrario, él dominó, utilizó una táctica ofensiva. Esto es en cierto modo un intento de disipar las críticas que surgieron después de Alaska y hubo muchas, no solo aquí, sino también en Europa y en Estados Unidos, hubo muchísimas críticas respecto a estas muestras de atención hacia Putin, diciendo que eso era incorrecto, que era un error. Y Trump tuvo que responder, tuvo que reaccionar, incluso utilizando este tipo de fotos, para mostrar que en realidad Trump no solo coqueteaba con Putin, sino que también intentaba tomar la iniciativa, utilizaba métodos ofensivos en las negociaciones con Putin. Pero en realidad no fue exactamente así. Pero lo cierto es que Trump, por supuesto, a veces utilizaba métodos ofensivos, probablemente los usó de vez en cuando, pero por lo visto eso sí sucedía. Y de vez en cuando Trump realmente tiende a eso. Lo que le falta es coherencia, sistematicidad. Ese es el punto débil de Trump. Por eso no logra presionar a Putin como es debido. Aquí hay que actuar como una apisonadora. Si empiezas, tienes que seguir y presionar hasta el final. Y hay que dejar de hacer estos retrocesos periódicos. Un paso adelante, luego un paso atrás o incluso 2 pasos hacia un lado. Bueno, al menos es alentador que Trump preste atención, sí, a esa crítica, y la prensa estadounidense, incluidos los canales republicanos, fue la que más lo criticó desde el principio. Y ahora, por todos los medios, y esta foto es sin duda una prueba de ello, intentará demostrar que la rata del KGB no lo engañó ni lo tomó por tonto. Que lo demuestre ahora. Vladimir, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. Les recuerdo a nuestros espectadores que hoy mi interlocutor fue Vladimir Fesenko, un conocido ucraniano, politólogo. Hasta la próxima. Que le vaya bien. Adiós. Que le vaya bien.